Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muy buenas tardes al auditorio y un gusto continuar con este generoso espacio que el licenciado Arturo Aguirre nos ha dado desde el año pasado y ahora este año para tener un programa muy especial. Probablemente es un programa único en la radio de Morelos, quizás de México, en la que los miércoles de 12 a 1 tenemos una revisión del patrimonio cultural, una revaloración de un patrimonio que hemos llamado compartido, porque es un patrimonio que en el siglo XXI se comparte a nivel ya no de países, sino del mundo. Es decir, la UNESCO ha incorporado en muchas declaratorias estos sitios relevantes y en esta ocasión hemos hecho un ciclo sobre los itinerarios culturales como concepto de territorio y de región extracontinental en muchas de las ocasiones, y hemos incorporado a estos itinerarios los puertos y fortificaciones en América. La idea es partir de los virreinatos del siglo XVI hasta el periodo ya de las independencias y partir de los puertos, caminos de tierra, de agua, de ríos y fortificaciones que tenemos tanto en México, que hemos ya cubierto parte de esta temática, y introducirnos a la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Y hoy un gusto de tener a una especialista, la doctora Milagros Flores, quien coordinó hasta hace muy poco el ICOFOR, un organismo muy importante, una serie de publicaciones que también generaron y ahora un proyecto muy interesante que va a desarrollar y que ha aceptado, y además muchos de nuestros invitados que vamos a tener a lo largo del ciclo han sido recomendados y sugeridos por ella, que son miembros de ICOFOR. Entonces es un gusto poder integrar a grupos de UNESCO, de distintas organizaciones, tanto ICOMOS, ICOFOR, ahora recientemente se está conformando CARIMOS para el Gran Caribe. Entonces, por eso esta presentación del licenciado Arturo Aguirre de América, pues vamos a estar constantemente refiriéndonos a esa parte a veces olvidada de los que estamos en el continente del Gran Caribe. Es una parte y fundamental para América, el Gran Caribe, y para la ocupación que se dio hacia el siglo XVI, pues mucha de la aclimatación de todas las ideas se dieron en esta región de las islas, y la oportunidad de hacer un estudio global con personas especialistas y público en general, pues es un gusto. Pues bienvenida, doctora Milagros, es un gusto tenerte nuevamente ya con una exposición. Nos habías acompañado con comentarios, y cedo la palabra al licenciado Arturo Aguirre para que él haga como conductor la semblanza de tu actividad académica y producción. Claro que Bienvenida. sí, muchas gracias, doctor Siller.
pues corregiremos entonces nuestra entrada y diremos buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos, buenos días América, buenos días Caribe y buenos días a todo el mundo. Así lo haremos mejor para ser inclusivos. Y bien, voy a leer el perfil académico de la doctora Milagros Flores Román. Ella es historiadora de la isla caribeña de Puerto Rico. Sus estudios de posgrado incluyen doctorado en Historia y Arqueología por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense en Madrid, España. Ella tiene el grado de maestría en Historia del Arte de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Ejerció como pasada presidenta de ICOFORT, Comité Científico Internacional del ICOMOS sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar del 2008 al 2019. Cuenta con 30 años de experiencia en investigación histórica y misiones de patrimonio mundial sobre fortificaciones y patrimonio militar, interpretación y gestión de fortificaciones para la UNESCO, ICOMOS, ICOFORT, la World Monument Fund y otras organizaciones. Comenzó su carrera profesional en el campo de la gestión del patrimonio mundial en la Agencia Federal del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, agencia a cargo de los parques nacionales en esa geografía, siendo en Puerto Rico su primer parque nacional, en donde se desempeñó como historiadora y jefa de la División de Recursos Culturales y Programa de Museos. Luego, continuó su carrera ejerciendo en varios parques nacionales de los Estados Unidos, en los estados de Carolina del Norte y en las Islas Vírgenes norteamericanas. Su trabajo como investigadora le ha ganado sus múltiples premios, destacando la Medalla de la Cruz Blanca de Mérito Militar, otorgada por el Ministerio de Defensa de España, el Premio Freeman Tilden, otorgado por el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, y las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, entre otros. Es autora de múltiples publicaciones y artículos académicos sobre fortificaciones de Puerto Rico y el Caribe. Es también coordinadora y coautora del documento doctrinal de ICOMOS, Directrices sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar. Para nosotros es un gusto enorme contar con su presencia el día de hoy. Bienvenida y adelante, doctora Milagros Flores Román. Muchísimas gracias y antes que nada pues doy mi agradecimiento por esta cordial invitación tanto al doctor arquitecto Juan Antonio Siller Camacho, al licenciado Arturo Aguirre, Radio Primavera por este espacio tan especial y tan necesario para la divulgación del patrimonio compartido. Entonces voy a pasar a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor? Ya está, ya lo estamos viendo. Vamos a ver. Ahí, perfecto. Ajá, perfecto. Entonces, me disculpan, voy a copiar. Ahí, perfecto. Entonces, bueno, son bastantes láminas. Es difícil tratar de sintetizar 500 años de historia en una hora, así que voy a hacer lo mejor posible. Y lo que voy a hacer es darle un pequeño resumen inicial, Edith, sobre el tema de las fortificaciones de Puerto Rico, tratando de llevarlos por un viaje desde los comienzos en el siglo XVI y entonces resaltando aquellas actividades y eventos pues, más importantes que han sido de gran importantes en la evolución de las fortificaciones y tratar de llegar hasta el siglo XX para saber cómo están esas fortificaciones hoy día. Entonces, vamos a comenzar por el siglo XVI. Vemos que obviamente aquí tenemos la localización de Puerto Rico en el Caribe, en el mar del Caribe, el segundo mar más grande del mundo, y que obviamente era desconocido por los europeos hasta la hazaña del almirante Cristóbal Colón en el 1492, aunque la isla fue descubierta en su segundo viaje, un año después, en el 1493. La isla de Puerto Rico es una isla muy pequeña, la vemos aquí en el recuadro superior izquierdo. Tiene forma rectangular y luego donde está la flecha, ahí se encuentra la isleta del Viejo San Juan, que es donde está localizado el sistema de fortificaciones del cual voy a hablar.
No quiere decir que en el resto de la isla no haya fortificaciones, las hay, pero corresponden a las que voy a hablar hoy son del sistema del Viejo San Juan, el sistema primero que fue construido. Entonces, si nos movemos al recuadro superior de la derecha, ya vemos un acercamiento de esa geografía, de esa isleta del Viejo San Juan, que también tiene su forma rectangular, una vista aérea, y la une a la Isla Grande por dos puentes. Igual como existió en el siglo XVI, continúa hoy día. Aquí tenemos una vista, vuelo de pájaro, de la misma isleta, ya de frente al castillo San Felipe del Morro, que es el castillo que protege la entrada del puerto de la bahía del Viejo San Juan. San Juan es todo, es toda el área metropolitana, pero cariñosamente le llamamos el Viejo San Juan al casco histórico que está en el extremo oeste de la isleta de San Juan. Aquí vamos ya en más detalle. Esta es la isleta del Viejo San Juan, unida por los dos puentes a la Isla Grande. Y este círculo que vemos aquí, que realmente es un centro histórico amurallado, es lo que conocemos como el centro histórico del Viejo San Juan. Es una ciudad creo que es la única ciudad en América que todavía guarda sus fortificaciones casi intactas. La sección que falta precisamente fue derribada por los españoles antes del cambio de soberanía. Aquí tenemos ya más en detalle ese centro histórico del Viejo San Juan, donde se puede apreciar todavía, podemos seguir las murallas que lo bordean, el distrito del centro histórico totalmente cuadriculado y luego los dos castillos principales de la isleta del Viejo San Juan, el castillo San Felipe del Morro, que ya les mencioné, cuya función era proteger la entrada de la bahía, y luego el castillo San Felipe del Morro, San Cristóbal, cuya función era proteger la parte de la entrada por tierra, la puerta de tierra. Entonces, voy a comenzar cronológicamente pues, por el siglo XVI. El siglo XVI comienza pues, justo para efectos de Puerto Rico, la comunicación entre España y el Caribe, con el segundo viaje en el 1493, donde se descubre la isla. En ese siglo, en esa cronología, hay unos hechos muy importantes que marcan, que definen la evolución de las fortificaciones de San Juan y también las fortificaciones del Gran Caribe, como mencionó Juan Antonio. Primero, es importante mencionar que el primer asentamiento de lo que hoy en día es la ciudad de San Juan no se encontraba en la isleta, se encontraba en la Tierra Grande. Y que por razones de salubridad, ese asentamiento que llevaba el nombre de Caparra fue trasladado a la isleta. Entonces es a partir de ese traslado que se comienza a construir el sistema de defensas que hoy en día conocemos. Sin embargo, en ese antiguo asentamiento muy primitivo sí hubo una primera estructura que se puede considerar la primera estructura defensiva de la ciudad de San Juan, que era la casa fuerte de Juan Ponce de León, que se construyó a partir de su proceso de colonización en el 1508, bajo el nombre de Caparra. En este mapa, pues aquí está la isleta del Viejo San Juan, aquí vemos la bahía de San Juan. Caparra estaría localizada en su tiempo por la contracosta de la isleta de San Juan. Pero esta área es un área pantanosa, era un área poco salubre y los pobladores todos se fueron quejando, excepto Juan Ponce de León, que sí tenía una estructura sólida permanente. Al final,
pudieron los pobladores lograr el permiso de los padres jerónimos para trasladar la isleta. Curioso es que justo el antipasado, 1519, la ciudad comenzó su celebración de los 500 años y hasta hace poco se daba por sentado que el traslado concluyó en el 1521. Sin embargo, una reciente investigación histórica por un colega nos arroja nueva información sobre este hecho, indicando que el traslado se extendió hasta el año 1522. Pues eso nos da un año adicional de celebración. Y estos son los cimientos de lo que queda, de lo que fue esa casa fuerte de Caparra, que no está localizada en el lugar original, porque hoy en día hay una carretera que se construyó a principios del siglo XX y lo que se hizo fue que se trasladaron los cimientos un poco hacia el lado para que no entorpeciera con la carretera, y hoy en día es un museo, pero las piedras se colocaron tal cual. Y es un museo, se llama Museo de Caparra. Regresamos a la isleta de San Juan, un plano de la isleta de San Juan, ya este plano es del siglo XVIII, sin embargo, guarda todavía la fisonomía de una ciudad amurallada, los dos castillos, San Felipe del Morro, Castillo San Cristóbal, guardando el frente de tierra, y vemos otra estructura. Aquí vemos uno de los puentes, Puente de San Antonio, obviamente ya el original ya no existe, y aquí vemos otro pequeño fortín, el Cañuelo, y por aquí estaría localizada la antigua Caparra, pero ya nos hemos mudado a la isleta de San Juan. Bueno. Entonces, el otro evento, incidente importante que va a marcar la evolución no solamente de las fortificaciones abaluartadas en la ciudad de San Juan, sino del Gran Caribe, es el primer plan defensivo del Caribe, cuyo autor es el ingeniero militar italiano Bautista Antonelli. Esta persona es un tema muy extenso, pero obviamente voy a dar unos pequeños detalles. Se confunde mucho a Bautista Antonelli con su hijo, también cuyo nombre era Juan Bautista Antonelli, y con su hermano mayor, que llevaba el nombre de Juan Bautista Antonelli. Son tres personas distintas. Los dos hermanos principales, los dos primeros, el mayor era Juan Bautista, que nunca vino a América. Y luego está Bautista Antonelli, que fue el que trabajó en América. Luego su hijo Juan Bautista trabajó en América. Y luego su sobrino también, Cristóbal, también trabajó en América. O sea, que ahí tenemos la saga de los Antonelli. Y Bautista Antonelli era original de la ciudad de Rimini, en el lado adriático, la costa adriática de Italia, y también que queda muy cerca de la ciudad de Gateo, ciudad a la cual él siempre profesó un amor, aunque nunca logró, luego de salir de Italia, nunca regresó a Gateo. Le profesó un amor y una fidelidad hasta dejarle su testamento, pues el monte frumentario en herencia a su ciudad, que él, aunque no nació allí, era la ciudad que llevaba en el corazón. Y Bautista Antonelli comienza su viaje a América con una primera asignación del rey Felipe II de que diseñara las fortificaciones del Paso de Magallanes. Eso no llegó a suceder por diferentes circunstancias. Regresa a España y luego es enviado nuevamente a América con la misión de que inspeccionara los puertos principales del Caribe y diseñara un sistema de defensa. ¿Por qué? Porque ya para esa época del siglo XVI ya habían unos elementos introducidos en el Caribe, políticos, económicos, militares, donde tenemos
una incidencia de piratería y sobre todo contrabando de ambas partes, tanto de las naciones enemigas tradicionales de España, Inglaterra, Francia y Holanda, pero hasta la propia España ejercía bajo el sello de sus guardacostas, ejercía también atracos no necesariamente muy legales hacia las naves inglesas, y eso causó continuos conflictos, sobre todo con Inglaterra, entre Inglaterra y España, donde vemos que los siglos subsiguientes, tanto el 16 como el 17 y sobre todo el 18, los conflictos son constantes, variantes y se extienden, hay alianzas, hay pactos, vuelven y se rompen, hay guerras, hay constantes ataques de ambos lados, y esa será la razón por la cual el rey Felipe II y posteriormente el tercero y luego Carlos III se ven obligados para pues, proteger su comercio, proteger esos puertos. Primero se establece un sistema de situado y de flotas, convoyes para que exportaran esas naves que llevaban todas las riquezas de América a España, pero se dieron cuenta que eso no era suficiente porque los ataques piráticos y el contrabando eran continuos. Entonces, Antonelli visita cada una de estos puertos, regresa a San Juan de Puerto Rico, y en San Juan es que él prepara el informe que él envía al rey Felipe II, donde él incluye los puertos que él recomienda que se fortificaran por ser puertos clave, ya fuera por su posición estratégica, de llave o salida, entrada o salida, según la ruta de los galeones. Y entonces, ese primer informe él envía al rey Felipe II en abril de 1588, es aprobado por el rey Felipe II ese mismo año en noviembre. Dentro de esos puertos, voy a dar un poquito atrás, van a quedar, comenzando aquí por San Juan de Puerto Rico, que era la llave de las Indias, y el primer puerto español, el primer puerto español que tocaba las naves hacia América. Santo Domingo, luego en la costa de tierra firme está Santa Marta, Cartagena de Indias, Nombre de Dios ya inexistente, Panamá compuesta por Portobelo, Chagres y Panamá Viejo, luego Veracruz, La Habana y San Agustín. San Agustín es curioso porque no teníamos evidencia hasta hace un par de años de que efectivamente aunque lo pensábamos, pero no había evidencia documental primaria que indicara que sí, que San Agustín era parte de ese primer plan defensivo, hasta que sí se logró identificar el informe, el documento, donde específicamente Antonelli recomienda a San Agustín para ser provisto de fortificación e integrado en ese primer plan defensivo regional del Caribe. Otros eventos muy importantes que marcaron el derrotero de ese siglo XVI y la evolución de las fortificaciones van a ser dos ataques importantes: el ataque de Drake y el ataque en el 1595 y el ataque de Sir George Clifford, conde de Cumberland, inmediatamente después en el 1598. Atacaron aparte de otras ciudades del Caribe, atacaron en San Juan. Drake intentó burlar la seguridad de la entrada de la bahía, fue infructuoso, mientras que Cumberland trató otra táctica de entrar por la boca del boquerón, pero tampoco lo logró. Hay una anécdota interesante que dice que con su vestimenta pesada cayó del puente de San Antonio y que casi se ahoga si no lo logran ayudar. Esto es una vista
abuelo de pájaro, de la fortaleza. Una de las primeras fortificaciones que se construyen, esto es una, como está hoy en día, la estructura, y esta fue incluida, forma parte aquí de las, esta es un diagrama, una reconstrucción, porque hay poca evidencia o visuales de cómo eran esas fortificaciones originalmente. Pero en base a la documentación, a la descripción que nos provee varios informes, se han logrado reconstruir. Entonces vemos precisamente que comenzaron, aquí tenemos la isleta del Viejo San Juan nuevamente, para que puedan visualizar. Las primeras fortificaciones que se construyeron en la isleta de San Juan no se construyeron en la entrada de la bahía, se construyeron dentro de la bahía, por lo cual se consideraron que no servían, que no funcionaban. Luego se construyó, la próxima que se construyó fue Casablanca, que igualmente ya estaba localizada dentro de la bahía. Y dice una de las crónicas que ni ciegos lo hubiesen construido en un lugar tan sin remedio, o sea, un lugar tan equivocado, porque si ya estaba, al divisar el enemigo era cuando ya estaba dentro de la bahía y poco se podía hacer. Entonces, será a partir de esa recomendación que hace Bautista Antonelli y de los puntos clave dentro de ese puerto que él recomienda, que son los que hay que reforzar con defensa, pues el primero que va a indicar es precisamente la punta de la entrada del puerto de la Bahía de San Juan, el morro. Ustedes sabrán que en el Caribe hay varios morros. Morros quiere decir promontorio, roca prominente, protuberante, de la cual se puede divisar. Y entonces vemos aquí que la estructura original, y esto es repito, esto es una reconstrucción. Lo primitivo que ya estaba construido cuando Antonelli presenta su informe recomendando sistemas de fortificaciones, era una especie de torre. Digo especie porque no tenemos exactamente un visual, perdón, original, pero dicen los documentos que la torre era elevada y que tenía una batería baja al ras del agua, cuyo nombre todavía perdura, la batería del agua, donde obviamente había artillería emplazada. Entonces Antonelli lo que hace es que añade el primer ornaveque a las fortificaciones, al sistema de San Juan, 2 baluartes unidos por una cortina, y eventualmente se le van añadiendo estructuras suplementarias, complementarias, polvorines, etcétera, casa de guardia, etcétera. Y entonces ya en los lugares más prominentes de esa isleta se van añadiendo otras estructuras baluartes, como por ejemplo el baluarte de Santa Elena. Hoy en día, al final, luego más adelante van a ver todos los baluartes que conforman ese sistema defensivo hoy en día. Pero aquí estamos viendo las primeras fortificaciones, las primeras defensas del siglo XVI. Pero este visual me gusta enseñarlo porque existe también la tendencia a pensar que en San Juan de Puerto Rico, en el islote del Viejo San Juan, no existía ninguna defensa hasta que Bautista Antonelli llegó e hizo su recomendación, lo cual no es correcto. Sí habían estructuras defensivas, aunque primitivas y aunque mal localizadas en realidad, pero sí habían ya estructuras y eso está bien evidenciado en un informe que provee el gobernador Pedro Menéndez. Me disculpan un momento, voy a ver cómo puedo. Bueno, voy a continuar, porque no quiero. Bien. Aquí tenemos unos visuales precisamente de esa muralla que bordea la ciudad por la parte de la bahía. Hoy en día hay lo que se conoce como el Paseo del Morro. Esto se construyó en el año 2000, que permite al visitante y a la comunidad bordear toda la bahía hasta la punta del Morro e inclusive la parte norte.
Aquí tenemos la histórica Puerta de San Juan, donde llegaban las naves, donde llegaban los gobernadores, donde llegaban los obispos, y se les bendecía, se les recibía en la isla de manera oficial. Luego pasamos al siglo XVII. En el siglo XVII los eventos de mayor importancia pues van a ser pues aparte del ataque holandés, el ataque tal vez más terrible que sufrió la ciudad, puesto que quedó totalmente quemada, arrasada por los holandeses por Balduino Enrico en el 1625. Está también el reforzamiento de la punta este de la isleta de San Juan con pequeños fortines, dentro de ellos el fuerte San Jerónimo del Boquerón. Y una actividad muy importante que fue el comienzo de la construcción de las murallas del Viejo San Juan, en la cual va a trabajar justamente el hijo de Bautista Antonelli, cuyo nombre era Juan Bautista Antonelli. Y luego también la construcción de otro fuerte al otro lado de la contrabahía de la isleta del Viejo San Juan, el cual producía fuego cruzado con el castillo San Felipe del Morro a cualquier embarcación enemiga que intentase burlar y entrar a la fuerza por la bahía del Viejo San Juan. Aquí vemos unas visuales. Aquí tenemos la isleta nuevamente del Viejo San Juan. Y aquí tenemos un pequeño fortín al otro lado de la contrabahía, que sería este fortín que estamos viendo aquí. Hoy en día se le conoce como el Cañuelo, su nombre Fuerte San Juan de la Cruz. Este fortín jugó un papel muy importante ante ese ataque holandés del año 1625, donde la ciudad quedó totalmente arrasada por el fuego. O sea, fue el ataque más temido por la población. Estaba construido sobre una roca en medio de la bahía, y así era como originalmente estaba. Hoy en día, para los años 30, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos lo rellenó y lo conectó con la Isla Grande, rellenó, y hoy en día se puede llegar por tierra por aquí y accesar todo. El Cuerpo de Ingenieros rellenó toda esta parte de aquí y ahora es todo una especie de península. Aquí vemos un cuadro importante, es una copia del original que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, que es precisamente una recreación de ese ataque holandés a la ciudad de San Juan, y se puede ver algunas de las estructuras de los baluartes Santa Elena que ya estaba existente en ese momento. Regresamos otra vez a la isleta del Viejo San Juan. Lo repito varias veces porque es importante entender la geografía un poco compleja de lo que es la isleta y de lo que es la Isla Grande del Viejo San Juan. Y entonces mencioné la construcción, mientras que por aquí en el lado oeste está el Cañuelo, el pequeño fortín que les acabo de mostrar. En el otro extremo, en el extremo del este del frente de tierra, aquí se construyó el fuerte San Jerónimo del Boquerón. Boquerón porque este es el nombre de la segunda entrada por la cual se podía accesar la bahía del Viejo San Juan, por lo tanto había que protegerlo. Además, aquí estaban los dos puentes, o el puente original, que era el que daba acceso a la isleta del Viejo San Juan. Aquí mencioné también la construcción de las murallas, y entonces un poquito distorsionado, pero era para poder entender que las murallas que bordean el centro histórico del Viejo San Juan se construyeron por secciones, duraron muchos años en completarse. Pero la primera sección fue que se comenzó a construir la sección de la bahía, que era la más vulnerable, la más al ras del nivel del mar, que era sobre el área de los bastiones y baluartes de Santa Elena. Luego se procedió a construir
la sección de murallas ya dentro de la bahía. Hoy en día, pues, esta es la sección que justo ya no existe, se derribó esta sección de muralla y lo que se llamaba en su tiempo la Puerta de Tierra. En el año 1897 fue una de las últimas actividades del gobierno español en la isleta antes del cambio de soberanía, un año más tarde, en el 1898. Y luego, la última sección que se construyó fue la norte. ¿Por qué? Porque toda esta sección norte de la isleta del Viejo San Juan es un acantilado, y esto es un mar muy bravo, protegido ya naturalmente por una línea de arrecifes. Por lo tanto, era poco probable desembarco por aquí. Por lo tanto, fue la última sección que se construyó, y con eso ya se cerró el cerco de murallas que bordea el centro histórico del Viejo San Juan y el caserío del Viejo San Juan. Pasamos entonces pues al siglo XVIII, el siglo tal vez más importante, el siglo al cual le debemos el legado que disfrutamos hoy en día. Se le conoce como el siglo de máximo esplendor, no solamente de las fortificaciones de San Juan de Puerto Rico, sino sobre todo las fortificaciones del Gran Caribe. Es el siglo de luz, el siglo de la Ilustración, el siglo donde continúan los conflictos bélicos, sobre todo entre Inglaterra y España, Inglaterra y Francia, Inglaterra y Holanda, y también llegaron los dinamarqueses al Caribe también con las islas de San Tomás, San John, etc. Y en este siglo se llevan a cabo, suceden muchas cosas, no solamente avances tecnológicos, donde ya se va evolucionando en el uso de la pólvora, lo cual fue motivo importante, motivo impulsor para que, por ende, también evolucionara la arquitectura militar, que estaba al funcionamiento precisamente de la artillería. Entonces vemos que ya ahí comienzan ya en Europa, pues ya las escuelas de fortificación van a estar adelantadas, la fortificación avaluartada ya va a estar muy adelantada, muy sofisticada. Pero en este siglo es que realmente se comienza a implementar en el Caribe la máxima expresión de esa arquitectura militar avaluartada. Y entonces aquí es cuando aquellas antiguas o primitivas construcciones indicadas en los puntos indicados por Bautista Antonelli ya se comienzan a reformar, no solamente arquitectónicamente, sino en función de la artillería del momento. Y entonces vemos aquí que para eso hay una serie de personajes, ingenieros militares que tuvieron una gran influencia. En el caso de Puerto Rico, pues las reformas del sistema defensivo del siglo XVIII estuvieron a cargo del ingeniero militar irlandés Alejandro O'Reilly, quien visitó San Juan, hizo una evaluación y recomendó unas reformas, pero no solamente al sistema defensivo, a las fortificaciones, inclusive hizo recomendaciones para la guarnición. Y junto con otro ingeniero militar irlandés, pero ya estaba radicado en Puerto Rico, Thomas O'Daly, e inclusive Francisco Mestre, ellos van a ser responsables de un periodo de 10, 12 años de la gran reforma, de la gran transformación que se viene a realizar en los dos castillos principales localizados en la isleta del Viejo San Juan, el San Felipe del Morro y el San Cristóbal, originalmente un reducto, se convierte en una fortificación muy compleja con obras de avanzadas. Y luego el siglo XVIII cierra con
uno de los eventos tal vez más impactantes, de mayor importancia en el Caribe, que es el último ataque inglés al Caribe español por el general Sir Ralph Abercrombie en el año 1797, justo fue a San Juan de Puerto Rico. Vemos aquí algunos de las propuestas de Alejandro O'Reilly y O'Daly, donde vemos la transformación de los antiguos castillos a reductos, a fortalezas ya del siglo XVIII, abaluartadas. En la lámina superior vemos a San Felipe del Morro. Aquí entra la bahía, y aquí se ve ya comienzo del caserío, este es el glacis, aquí este sería parte de la cantera, aquí ya vemos baluartes y murallas, y también igualmente una línea ya de baluarte de San Fernando, Santa Elena, San Agustín, y aquí estaría por aquí ya el puerto, pero ya vemos ya el sistema de murallas, el ornaveque perfectamente ya conformado, los 5 niveles que tiene el castillo. Permanece la antigua torre medieval diseñada por Antonelli y la batería del agua. Mientras que en el inferior vemos uno de los diseños de los planos producidos por O'Reilly y también implementado realmente también por O'Daly, Tomás O'Daly, donde vemos que el antiguo reducto del castillo San Cristóbal, cuya función era defender el lado de tierra de la isleta, ya vemos unas líneas de avanzada. Aquí vemos ya en fotografía actual esas obras, cómo quedaron. Vemos aquí ya perfectamente definido el campo de mar del glacis del castillo San Felipe del Morro, con su ornaveque muy bien definido, muy parecido a al morro tanto de La Habana, de los 3 Reyes de La Habana, como al morro de Santiago de Cuba. Acá. Y mientras que a la derecha vemos el antiguo reducto aquí del castillo San Cristóbal, ya se va a convertir, se va a convertir en un sistema de defensa ya más complejo, con líneas de avanzada, con obras exteriores y con fortines. Aquí vemos la princesa, el abanico, fortín del abanico, fortín la princesa. Aquí vemos a Santa Teresa. Y aquí, lamentablemente, en esta sección que estoy aquí indicando, estaría en su momento la sección de murallas y la puerta, inclusive el baluarte que ya desaparecieron en el 1800, la sección que desapareció en el 1897. Y era lo que cerraba totalmente el círculo amurallado. El derribo de esa sección de murallas se debió pues a varias razones. Primero, porque ya estaban obsoletas. Después del ataque inglés, ya para el siglo XIX, ya en San Juan no hay actividad ninguna, claro, hasta la sorpresa del 1898. Pero ya se consideraba obsoleta esas estructuras, que inclusive se les dejó de dar mantenimiento y quedaron en estado pues, de deterioro. La población ya había aumentado, se había triplicado, no cabía en el centro histórico, había enfermedades, había problemas de salubridad. Entonces los habitantes comienzan a quejarse a las autoridades y piden que se les permita expandirse extramuros, o sea, fuera de la muralla, hacia todos estos terrenos de puerta de tierra, que eran unos terrenos muy fértiles y que sencillamente eran pues área para reserva militar, pero que no tenían uso. Esa lucha de la población, de la comunidad, para que se les permitiera expandirse extramuros, dura 15 años. Es una lucha bastante larga.
donde finalmente en el año 1897, pues las autoridades españolas acceden, inclusive acceden a ellos mismos derribar la puerta para construir un acceso más saludable, con pavimento de piedras de chino en su momento, y entonces ya ahí nace todo este barrio que estamos viendo aquí. A ver si doy una para atrás y puedo ver la isleta. Bueno, probablemente tengo una más adelante. Todo el barrio de Puerta de Tierra es un barrio que nace a finales del 18, ya ilegalmente, pero en el 19 ya se reparten las parcelas y se reparten los títulos y las propiedades ya oficialmente. Aquí vemos ya el conjunto. Esto es el conjunto heredado, ya maduro, completado, de todo el sistema de murallas, baluartes, castillos y otras estructuras complementarias, suplementarias del sistema del viejo San Juan, lo que queda. Vemos, quedan 11 baluartes, eran más, menos los que se derribaron aquí. Está el castillo San Cristóbal, con sus obras exteriores, Fortín del Abanico, Fortín de la Princesa, Fortín de Santa Teresa, Castillo de San Felipe del Morro. Y obviamente el caserío, el centro histórico del viejo San Juan, y también comunidades extramuros. Esta comunidad que tenemos aquí, a extramuros de la muralla norte, se conoce como la Perla, donde también había unas estructuras militares en su momento que ya desaparecieron. Aquí vemos que ese siglo XVIII fue un siglo de adelanto económico, adelanto de evolución, adelanto en condiciones sociales. Ya vemos que lograron esa lucha de 15 años porque se les permitiera expandirse extramuros. Y vemos aquí, por ejemplo, esta pintura es una pintura en óleo muy interesante porque es el gobernador Ustaris en su momento, donde él muy orgullosamente está mostrando un plano de la ciudad del viejo San Juan, perfectamente con sus calles cuadriculadas que se puede observar. Pero hay una ventana donde, si vemos aquí el detalle, este es un detalle aquí, vemos que se está llevando a cabo la primera pavimentación de las calles con adoquines. Y esto pues, fue una de las contribuciones de este gobernador Ustari. Vemos ya podemos observar la arquitectura del momento donde pues no pasa de un segundo nivel y que las casas van a tener azotea y van a tener más o menos una homogeneidad en términos de cronometría, de balcones y de estilo arquitectónico en una de las calles principales. Y entonces el evento que cerró ese siglo de oro con broche de oro, que fue la victoria de española sobre el último ataque inglés al Caribe español a manos del general Sir Ralph Abercrombie en el año 1797. Ese asedio duró aproximadamente un mes. El 2 de mayo fue su retirada, o sea que sería hace 3 días. Y el ataque inglés del 1797, también el general Abercrombie intentó una táctica un poco diferente a las anteriores. En lugar de intentar forzar la entrada del puerto, o en lugar de intentar forzar la entrada del contrapuerto, o sea, del Boquerón, lo que hizo fue intentar desembarcar fuera de la línea de arrecifes del área de Isla Verde, cruzar la laguna de los Corozos San José y emprender la marcha y tratar de entrar por el lado de tierra, cruzando el puente de San Antonio. Y luego intentar, pero claro, aquí fue interceptado por ya un cuerpo de artillería maduro que ya había sido reformado según las recomendaciones de
de O'Reilly, donde ya tenemos una milicia disciplinada, organizada, las cuales interceptaron ese ataque inglés desde este punto de tierra, y los ingleses no pasaron, nunca pasaron al islote, sino que toda la escaramuza, todo se quedó precisamente aquí. Y lograron, luego de un mes, decidieron retirarse. Entramos entonces en el siglo XIX, un siglo muy interesante y totalmente diferente a todo lo que habíamos visto, lo que hemos visto antes. No es un siglo de grandes luces para las fortificaciones de San Juan, sino todo lo contrario. Y es un siglo de contrastes. Curioso es que luego del ataque inglés del año 1797 y de la gloria de esas fortificaciones, donde el propio Abercrombie escribe en su informe que a pesar de que tuvo éxito en meses antes tomar a la Trinidad, pensaba que San Juan iba a ser igualmente fácil, y fue exactamente todo lo contrario. Y él declara en su informe que, en su opinión, San Juan era sencillamente intomable por sus fortificaciones. Sin embargo, el siglo XIX, esas fortificaciones van a decaer. Es el siglo del decaimiento de todo el sistema defensivo de San Juan. Hay falta de mantenimiento, hay falta de presupuesto. Sin embargo, a la misma vez, hay unas iniciativas constantes que no se van a detener a lo largo de todo ese siglo, inclusive en el momento del estallido de la guerra hispanoamericana, de diseño, evaluación, de estudios para las reformas del sistema de defensa. Es curioso donde se invirtieron energía, dinero, fondos en alrededor de 15 reformas de propuestas evaluadas una detrás de la otra y corregidas, evaluadas, intentado implementarlas, y al final todas se quedaron sobre papel. Ninguna se logró implementar. Las fortificaciones propuestas en esas reformas, si de haberse construido, San Juan sería muy diferente a lo que existe hoy en día, que ya lo encontramos grandioso. Las fortificaciones propuestas eran fortificaciones ya modernas, soterradas, pero lo interesante del asunto es que muchas de las reformas no se limitaron a proyectar defensas en la isleta de San Juan, sino todo lo contrario. Se salieron, consideraron toda el área fuera de la isleta, toda la contracosta de la isleta de San Juan, y se proponen toda esta serie de fortines a lo largo de toda la contracosta, que al final pues nunca llegaron a construirse. Pero sí hubo una de esas propuestas muy interesantes. Nos preguntamos qué hubiese ocurrido si el desenlace de la guerra hispanoamericana hubiese sido distinto, porque hay una propuesta que se sometió en el año 1852 por uno de los ingenieros, jefe de ingenieros de militares de San Juan, donde la propuesta consistía de olvidarse de mejoras al sistema de defensa de la isleta y concentrarse en un sistema construido alrededor de la isla grande, donde no eran precisamente fortificaciones costeras, sino eran fortificaciones de montañas, y donde aquí una prensa del momento en donde ese evento de ese derribo de las murallas, esa iniciativa de la gobernación española, fue un motivo de celebración, de conmemoración. En esos finales del siglo XIX, ese movimiento de derribo de murallas históricas, de los cascos antiguos, es un movimiento
que se da por toda España. Vemos que, por ejemplo, las murallas de Pamplona igualmente sucede lo mismo, se va derribando las murallas para expansión de la población, expansión de la ciudad. Las murallas de Cartagena también, en España sucede lo mismo. Y así pues en su momento se perdió un patrimonio, pues que si eso hubiese sucedido hoy en día, la reacción estoy segura que hubiese sido muy diferente, pero en su momento se consideraban inservibles y no se veían como realmente patrimonio, y es una mentalidad curiosa si la analizamos desde nuestro punto de vista en este momento. Esta sería la antigua puerta de tierra, el lado de tierra. La puerta tenía un lado exterior y un lado interior. Aquí vemos el Castillo San Cristóbal. Aquí estaríamos entrando a la ciudad como si viniéramos de la parte de tierra, cruzaríamos la puerta y entraríamos, cruzaríamos y entraríamos ya dentro del recinto amurallado. Aquí vemos la Brigada Laguna, los jóvenes trabajadores trabajando en el derribo, el dinamitazo de las murallas. Como fue un evento pues, social muy importante, los jóvenes de la Brigada Laguna pues, posando, que participaron en el evento. Inclusive las niñas de la sociedad, las aguadoras, eran las que llevaban agua a los soldados y se vestían y tenían una carpa, y fue un evento de una semana de celebración. Entonces, regresando un poquito al barrio, a la expansión, luego de ese derribo de las murallas, entonces nace este caserío que vemos aquí, que es lo que se conoce como el barrio de Puerta de Tierra. Aquí sería el centro histórico, el casco histórico del Viejo San Juan, dentro, intramuros. Y aquí está el caserío naciente a partir del siglo XIX, del año 1897, extramuros de la isleta de San Juan. Aquí se ve todavía un poquito del puente de San Antonio, que es lo que une a la isleta con la Isla Grande. Hoy en día hay un segundo puente que se llama Dos Hermanos, que comunica con esta otra península, que es parte también de la Isla Grande. Y llegamos al siglo XX. El siglo XX, pues, para nosotros, para Puerto Rico, pues tuvo un desenlace muy diferente al resto de las colonias de ultramar españolas. Mientras que las demás lograron su independencia, Puerto Rico, pues, no fue así, sino que pasamos a otra posesión. Y entonces vemos que esas fortificaciones, producto de la era española colonial en la isla, va a comenzar a verse en ellas unas modificaciones y se van a reutilizar por el ejército norteamericano. Y en esas vamos a ver que en esas fortificaciones del Viejo San Juan, en el centro histórico, esas antiguas fortificaciones o castillos españoles se van a convertir en la primera base o reserva militar del ejército norteamericano bajo el nombre de Fort Brooks. Y luego esa misma base militar norteamericana bajo el nombre de Fort Brooks se va a transformar ya en su última carácter, el cual perdura hasta hoy en día, que es el de un parque nacional establecido en el año 1949. Aquí está la imagen que les quería mostrar. Esta es la imagen, esta es la isleta, la isla de Puerto Rico. Aquí está la isleta del Viejo San Juan, donde está el sistema de fortificaciones que le he enseñado, el castillo de San Felipe del Morro, el castillo de San Cristóbal, las murallas, el centro histórico. Lo que establece el ingeniero, lo que propone, una de las reformas muy importantes que propone el ingeniero Sabino Gamir y Malañén, es que no invertir en mejorar defensas aquí, sino todo lo contrario, invertir en un plan de defensas de montaña construidas en el litoral, donde a cierta distancia específica una de la otra, y luego un segundo cuadrado,
y el centro sería un cuartel en el punto más alto de la isla. Puerto Rico tiene una forma, pues ustedes pueden observar, rectangular, y lo cruza, lo divide una cordillera de montañas, la cordillera central, que cruza la isla de este a oeste. Justo aquí en toda esta área central es un área montañosa, y justo aquí donde dice Barros, hoy en día se llama Orocovis, es el punto más alto, uno de los puntos más altos de la isla, y de aquí se puede ver la costa norte y se puede ver la costa sur. Por lo tanto, Sabino Gamir observó que ya que las fortificaciones del viejo San Juan estaban en tan mal estado que no valía la pena modificarlas porque iba a salir más costoso, en su lugar concentrarse en construir un sistema que él llamó regiones fortificadas, una tipología totalmente desconocida hasta ahora en el Caribe y muy interesante. ¿Por qué menciono esto? Porque da la casualidad que la invasión del ejército norteamericano a la isla un 25 de julio del año 1898, que se esperaba fuera, obviamente, por la ciudad capital donde estaban localizadas las principales fortificaciones, aunque estuviesen en mal estado, pero que inclusive hubo un pequeño bombardeo de par de horas y que luego hubo un intento un poco para causar distracción por el área este de Fajardo, pero realmente infructuoso. Pero realmente la invasión que se tenía en mente, que fue la que se efectuó, fue exactamente lo inesperado por el área sur, por la bahía de Guánica, una bahía tan grande y de tanta profundidad como la bahía del viejo San Juan. Y el cruce de la campaña norteamericana fue precisamente cruzar el centro de la isla por estos puntos hasta que llegaron al viejo San Juan. Entonces nos podríamos imaginar que de haberse aprobado esta reforma de esta región fortificada, otro hubiese sido a lo mejor el desenlace de esa invasión norteamericana, porque ya aquí hubiese habido aquí una defensa existente, lo cual pues no la hubo, perdón, porque la propuesta de reforma pues nunca se llegó a concretar. Entonces, para concluir la presentación, pienso que hoy en día, en el siglo XX, estas ciudades, puertos del Caribe, no solamente el viejo San Juan, sino la ciudad de La Habana, Cartagena de Indias, Santiago de Cuba, tienen unos elementos, aparte de su origen, que todas son producto de ese primer plan defensivo del Caribe y por ende también de América. Hoy en día también comparten otros elementos que son importantes. Comparten un pasado histórico que incluye componentes no solamente coloniales, sino también indígenas. En el caso de San Juan y también en otros casos, las principales fortificaciones primitivas que se construyeron fueron para protección contra los indígenas, contra los nativos al momento de la colonización. Ese fue el propósito de la Casa Fuerte, construida para Juan Ponce de León en Caparra. También esas fortificaciones comparten que muchas de ellas, aunque no todas lamentablemente, han sido reconocidas su valor universal excepcional por la UNESCO. Comparten también el ser hoy en día un destino de turismo cultural de primer orden. Inclusive, muchas de ellas se han convertido en símbolo de identidad nacional. Todas son áreas recreativas, su función es área de esparcimiento. Sin embargo, todas guardan un elemento histórico y una memoria colectiva muy importante para la comunidad. Un pequeño pequeño detalle extra que les quería mostrar aquí es esto es un mapa hecho a mano, un croquis hecho a mano
por un personaje muy importante en la historia de Puerto Rico, en el desenlace de la historia de Puerto Rico, que se llamaba el capitán Henry Whitney. Henry Whitney era un sargento, bueno, luego logró ser ascendido a capitán luego de su hazaña, graduado de West Point Academy, con especialidad en cartografía y además un personaje muy interesante, muy inteligente y avanzado para su época. Escribió tratados de cómo usar la bicicleta para espionaje. Y este personaje muy curioso, meses antes del bombardeo a la ciudad de San Juan en mayo de 1898 y obviamente del desembarco en julio de ese mismo año, se entra a la isla por la isla Virgen norteamericana de San Tomás, haciéndose pasar por un inglés, y su misión era recoger toda la información logística de la artillería existente en la isleta de San Juan, cosa que él hace y produce muy bien, y deja este pequeño croquis donde él indica no solamente el alcance de la artillería, sino todos los puntos que estaban artillados en buen uso o inclusive en mal uso. O sea que ya el ejército norteamericano sabía las condiciones bastante maltrechas de la isleta de San Juan, pero que aún así estaba conglomerado pues toda la guarnición. Era por donde se esperaba en caso de ataque, que por ahí era que iba a ocurrir. Pensaban que era lo normal. Henry Whitney también produjo otros 2 mapas. Se conocen hoy en día 4 de sus mapas, 3 están en Puerto Rico, son parte de la colección de museos del Parque Nacional y uno está fuera en los Estados Unidos. Este mapa de la isla completa, donde él fue pueblo por pueblo, por toda la costa, y fue tomando inclusive las islas municipales de Vieques, donde él fue haciendo notas a manuscrito de qué pueblos eran proamericanos y qué pueblos eran proespañoles, o sea, dónde ellos iban a ser bien recibidos en caso de un desembarco, iban a poder ser ayudados y apoyados por la comunidad, y dónde iban a ser rechazados. Inclusive, claro, no se puede ver porque está muy pequeño, pero escribe nombre y apellido de personas específicas, ¿no? Este es totalmente antiamericano, este es totalmente español, y al final, aquí está la gran recomendación. Henry Whitney es el que sugiere al general Miles que en lugar de ocupar la isla por la isleta del Viejo San Juan, que era lo que se esperaba, desembarcar por el sur de Guánica, donde no se esperaba, estaba totalmente desprovisto de defensa, y que le sería muy fácil sencillamente cruzar y tomar San Juan. Hoy en día, el Viejo San Juan es una comunidad viviente, es uno de los centros comerciales más activos de la isla. Todavía la fortaleza, el antiguo palacio del gobernador, hoy en día la fortaleza continúa funcionando con ese propósito, es la residencia del gobernador, no ha cesado esa función desde hace 500 años, y toda el área de las fortificaciones, las murallas de San Juan, los 2 castillos San Cristóbal, las murallas, sus bastiones, el castillo San Felipe del Morro, el pequeño cañuelo que está aquí al otro lado de la bahía, todos componen lo que se conoce como el Parque Nacional del Sitio Histórico Nacional de San Juan. Vemos aquí una vista aérea final donde podemos ver lo que está indicado en rojo es lo que compone el Parque Nacional, el Sitio Histórico Nacional de San Juan. Fíjense ustedes que hay una pequeña línea en negro que es el Centro Histórico Nacional, el Centro Histórico del Viejo San Juan, pero ese centro histórico no está reconocido como patrimonio de la humanidad. Solamente el sistema de defensas, las murallas, los castillos, los baluartes y el fortín del Cañuelo. El centro histórico del Viejo San Juan aún no se ha declarado. Hay una iniciativa
pero lleva años intentándose y todavía no se ha logrado. Lo que sí está declarado y reconocido por la UNESCO es el sistema defensivo exclusivamente. Y aquí vemos la isleta, totalmente una comunidad muy densa, la península de Isla Verde, la Isla Grande, una urbanización muy densa, la que compone hoy en día el Viejo San Juan. Bueno, le doy las gracias por haberme escuchado, pido disculpas por tanta imagen y que iba un poco deprisa y estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta que te interese. Doctora Milagros Flores Román, excelente presentación en el tiempo y el espacio, pues nos llevó a conocer de pe a pa, desde el Viejo San Juan, toda la historia, pues estas llegadas armadas de algunos hombres con sus embarcaciones, y bueno, toda la defensa, sin duda alguna, quienes lo estábamos imaginando en una película en blanco y negro y después a color, pero bueno, excelente la disertación. Yo le voy a dar el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Por favor, doctor. A ver si puede prender su... Ya estoy. Ahí está. Gracias. Excelente presentación. Nos gustó muchísimo este enfoque histórico, secuencial y de relación del conjunto de la isla y sus fortificaciones. Y creo que lo único que nos estaría faltando es hacer un viaje a Puerto Rico y llevarnos los apuntes de tu conferencia para usarlos como guía para visitar el sitio, porque esto nos ayuda muchísimo a saber cuáles son los puntos destacados, las secuencias, etcétera. Yo casi voy a hacer una guía con tu conferencia para en la primera oportunidad visitar casi con la misma grabación, que la voy a volver a escuchar, este lugar. Yo me quedo con varias preguntas que no solamente las voy a formular para dar espacio a los demás invitados. Me pareció importante destacar cuál era el papel de Puerto Rico y de este bastión en los itinerarios de La Plata y de las flotas, ya que a este lugar no llegaba La Plata, simplemente eran lugares de defensa del Mar Caribe, pero fundamentales para los lugares donde sí había esta movilidad. Lo segundo me pareció también interesante en uno de los planos, un sistema de captación de cisterna para, en caso de sitio, poder recoger probablemente agua de lluvia para la ciudad, pero la idea de esta laguna cercana seguramente fue el abastecimiento de agua dulce de mejor calidad. Y dos aspectos también interesantes son la formación de este parque nacional, donde tú tuviste de alguna manera un trabajo también, y la declaratoria de UNESCO, con esta salvedad que yo creo que hay que completar. Yo creo que la ciudad tiene la misma importancia que la fortificación. Yo creo que hay que proponer ese conjunto de la ciudad, porque además la ciudad representa el patrimonio inmaterial, es decir, el siglo XXI no solamente deben ser las zonas monumentales, deben ser los patrimonios inmateriales, y la tradición y herencia está en sus pobladores. Entonces, yo creo que la ciudad es tan importante como su fortificación, y creo que la promoción que ustedes van a hacer será muy importante, ¿no? Simplemente dejo estas preguntas al aire y cedo la palabra a nuestros invitados, que sobre todo Robert y algunos otros que van a querer formular. Muchas gracias. Robert Jackson. Gracias, muy interesante también, me gustó mucho la presentación. Comentario y después una confirmación de algunas fechas que
Aquí otra pieza del rompecabezas de las defensas del Caribe y el plan desde el siglo XVI de los españoles defender el flujo de comercio, la plata y oro, también todos los productos de otras partes de la región. Y las secuencias de todas las guerras entre España, Francia, Inglaterra, los holandeses, que contribuyó a la necesidad de construir esas fortalezas en esos puntos estratégicos. Y fue muy interesante que la última reforma de las defensas empezó cuando ascendió al trono Carlos III, que podemos decir que era más activo en las reformas borbónicas y la reforma militar de todo el imperio español. Pero yo supongo que las visitas de O'Reilly, Alejandro O'Reilly después fue a Luisiana, donde tuvo problemas también, y no sé de O'Reilly, pero yo supongo que su visita y la propuesta de la reforma militar fue después de la guerra de los 7 años de la ocupación de Manila, o Manila de Havana también. Y fue en parte de esta grande reforma militar que inició Carlos III. Y también refleja la paranoia española del creciente poder de Británica y que no entendió muy bien los españoles que la política británica era tratar de aprovechar el comercio y no gastar en ocupar grandes expansiones de territorio español en las Américas. No les convenía, no era necesario. Controlar el comercio era lo suficiente. Gracias. Muy bien. Francisco Martínez, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? No, parece que todo estuvo muy bien explicado, doctora. Entonces, tengo tiempo para hacer algunos comentarios a la pregunta de Juan. ¿Me queda tiempo? Sí, adelante. Adelante. Sí, quería comentar primero con relación a lo de los itinerarios. Precisamente hay un autor español que, por lo menos yo lo considero la persona que más ha estudiado las fortificaciones, ya desaparecido, Juan Manuel Zapatero, que nos dejó unas obras muy importantes para entender las fortificaciones adoptadas en América. Y justamente sus 2 libros fueron publicados en San Juan de Puerto Rico. Y él llama a cada uno de estos puertos, él indica que la corona española designa a cada uno de estos puertos como llaves de las Indias, llaves, pero con una función. En el caso de Puerto Rico se le llama llave de las Indias, porque era el primer puerto viniendo de Europa donde se encuentra la primera isla, pero no era para buscar riquezas, ni mucho menos oro, porque nuestro oro desapareció ya a los 30 años luego de la colonización. La importancia de Puerto Rico siempre fue, y creo que sigue siendo, nuestra posición estratégica. Para España, para Inglaterra, porque era el lugar donde estábamos, en la puerta y a la salida del nuevo y del viejo mundo. Punto de abastecimiento, puerto, bahía segura para seguridad contra tormentas, contra ataque, para descanso, para abastecimiento, para madera, para reparar barcos, etc. Por lo tanto, esta era la función de Puerto Rico en esa carrera, en ese derrotero de la carrera de Indias. Entonces, con relación a la pregunta que hiciste de cisternas o te referías a ciénagas, cualquiera de las dos, o sea, el área donde se construye Caparra, que es un área de ciénagas, ¿no? Sí, había una laguna ahí que mencionaste, pero sobre todo el sistema artificial de una cisterna con área de captación de lluvia. Sí, Un claro. lugar que se llama la cisterna dentro de intramuros. Sí. Entonces hay esos 2 sistemas. Cada uno de los castillos en el Viejo San Juan, tanto el Morro como el San Cristóbal, tienen hoy en día y están en uso unas cisternas que son impresionantes, tienen capacidad para agua para la guarnición de 6 meses, miles de galones de agua.
Y justo en nuestros fenómenos naturales que sufrimos y que son conocidos por el mundo entero de huracanes, esas cisternas se han activado para la comunidad del Viejo San Juan, que todavía hoy en día funciona, esa captación de agua de lluvia. Con relación al Parque Nacional, esto bien, es parte de la evolución del siglo XX de ese parque. Esa primera, en el momento de la guerra hispanoamericana, que Puerto Rico pasa entonces a ser territorio de los Estados Unidos, el ejército norteamericano ocupa esas fortificaciones y las designa como Fuerte Brooks. En ese momento, ese uso de ese ejército norteamericano duró hasta los años 41 aproximadamente, donde comenzaron el Congreso de los Estados Unidos junto con una serie de autoridades políticas de la isla, comenzaron a negociar el retiro del ejército de esas fortificaciones para que regresara al uso de la comunidad como un área recreativa pasiva. Y eso se consuma en el año 1949, justo un febrero 14, Día de los Enamorados del Amor, se establece el Sitio Histórico Nacional de San Juan como un parque recreativo, como un parque nacional. Claro, hubo unos años de convivencia donde todavía había presencia del ejército, pero ya se había convertido en un parque nacional que es como perdura hoy en día y es la única unidad que hay en Puerto Rico del sistema de parques nacionales de los Estados Unidos. Es manejado por el gobierno norteamericano, pero convive con el ejército local. Hay áreas dentro de ese glacis, esa área verde que vimos, hay parcelas donde hay administración mutua de convivencia, donde se necesita un acuerdo de ambas partes para utilización de esas parcelas, pues para el tipo de actividad que sea. Pero hay un acuerdo de mutua convivencia para todo, desde conservación, recreación, utilización, etcétera, en todas esas fortificaciones. Las fortificaciones reciben unos fondos federales anuales. Los proyectos son subvencionados por el gobierno federal de los Estados Unidos y pues todo se hace a través de un sistema ya existente administrativo, donde todo hay que hacer propuestas con tiempo de antelación, hay que competir con el resto de los 400 parques nacionales que hay en los Estados Unidos, tenemos que hacer buenas propuestas para que la nuestra salga y constantemente, pues cada año hay proyectos corriendo de conservación, manejo e interpretación, pues todo depende del presupuesto federal existente. En cuanto a la declaratoria de la UNESCO, en el Caribe se dio el fenómeno de que en los años 80 fue el boom de la declaratoria de las fortificaciones del Caribe. O sea, La Habana fue en el 82, Cartagena de India creo que fue en el 83, San Juan de Puerto Rico fue en el 83, Santiago de Cuba creo que fue la última, donde esas fortificaciones, la UNESCO puso sus ojos en el área del Caribe y vio en todo este conjunto de morros, de fortificaciones monumentales del Caribe, una oportunidad para ser reconocido a su valor universal. Y luego de esa década de los 80, excepto la de la Citadel y Sanssouci en Haití, que fue en los 90 tardíos, no se ha hecho ninguna otra declaratoria en las fortificaciones del Caribe, cosa en la cual deberíamos trabajar un poquito más. Porque hay unas por ahí que están rezagadas, como San Juan de Ulúa, que merecerían también reconocimiento. Muy bien, pues tenemos una participación de el doctor C. Claudio dos Santos. Saludos desde Brasil a los amigos Milagros Flores Román, a Arturo Aguirre, Juan Antonio Siller Camacho y a Robert Jackson, a Elsa Torfer, saludos. Gerardo Arturo Ramírez, saludos. Ojo, equipo de Radio Primavera, se cuela una voz detrás de la presentación. Ven, también lo pasamos. Gerardo Arturo Ramírez dice, y Bacalar, y Campeche, y Manuel Ruz, excelente presentación, estimada Milagros. Muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre la historia de la arquitectura militar en el San Juan de Puerto Rico y el Gran Caribe, destacando la labor de los Antonelli.
Felicidades también para el doctor Silla y al maestro Arturo Aguirre por difundir la relevancia de la arquitectura y fortificaciones militares. Pues ahí está este saludo de Manuel Ruz, de Gerardo Arturo Ramírez, de Elsa Torber y de C. Claudio dos Santos, doctora. Gracias. Si me dan un momentito, quiero hacer la última comentario a la pregunta de Robert Jackson, que se me quedó sin contestar. En efecto, estoy totalmente de acuerdo en esa mentalidad o en esa pues falta de comprensión o entendimiento de las autoridades españolas al sistema inglés, que realmente lo que interesaban, lo que ellos estaban concentrados era en el comercio del azúcar y la melaza, y ellos no interesaban, ellos tenían ya suficiente territorio en las islitas que ya habían ocupado más de lo que podían manejar con su plantocracia que habían establecido y los hacendados ausentes, que eran los que controlaban realmente todo el parlamento, los votos en el parlamento. Pero ellos, la filosofía de ellos era no ocupar a menos que esa ocupación implicara controlar o eliminar a la competencia española de su producción de azúcar. Hay un libro en el cual trabajé con una colega muy querida, que ya no está con nosotros, que donde precisamente hacemos un análisis muy profundo de ese trasfondo comercial, de ese último ataque inglés al Caribe español. Si alguien está interesado, se llama el siglo XVIII, el último ataque inglés al Caribe español. La compañía se llama Alonso y Flores y fue el libro que se hizo para el Bicentenario. Está en inglés y en español en muchas librerías ya digital y se provee un análisis muy profundo de ese trasfondo que siempre fue malentendido, ha sido, sigue siendo malentendido. Muy bien. Doctor Juan Antonio Siller Camacho. Pues agradecer esta magnífica presentación y las respuestas que también nos dejan pues pendientes de darle seguimiento a esta propuesta de Puerto Rico de ampliar estas inscripciones y el manejo de su patrimonio, que creo que es un buen ejemplo. Estos parques nacionales de Estados Unidos, yo siempre he encontrado que tienen un respaldo de investigadores, de historiadores, que no solamente es un turismo cultural, sino hay una investigación atrás de... aquí tengo que compré hace algunos años y he visitado muchos de ellos. Sí. Sí. Y vi que aquí varios, viene Puerto Rico, viene las Vírgenes, la isla de esta otra para el Pacífico, de Guam, que también es muy importante. Y el trabajo que se ha hecho por los equipos de los rangers en los lugares o de los cuidadores o de población en los sitios arqueológicos del suroeste de Estados Unidos, los que custodian los sitios son los grupos indígenas. Eso me resulta muy importante. Entonces, creo que el trabajo que se ha hecho en estos parques nacionales de Estados Unidos es un buen parámetro para el manejo y gestión de muchos de nuestros patrimonios que a veces no los manejamos de manera correcta, ¿no? Pues ha servido de modelo para manejar, para hacer la gestión de patrimonio en otras partes del mundo, ese modelo de parque nacional. Hay una oficina que se dedica de parques nacionales que se dedica a asesoramiento de ese tipo. Pues muchas gracias por todo. Ha sido muy, muy interesante esta sesión. Y bueno, es con la que se abre el Caribe, el Gran Caribe, y estaremos con otros colegas que nos han sugerido y que han aceptado trabajando en esta otra parte de América, no solamente la parte continental, sino la parte cultural del Gran Caribe, que es fundamental en la historia de América. Muchas gracias. Gracias. Si me permite un último comentario. Adelante, doctor, adelante. Ya que he visto que han tenido interés en el tema de Antonelli, les adelanto una pequeña información que el año que viene va a haber unos eventos muy importantes en San Juan en conmemoración y reconocimiento de ese primer plan defensivo del Caribe. Una obra, publicación que se está trabajando, una exposición, ciclo de conferencias y unas actividades académicas que se van a estar realizando en el mes de abril en
la ciudad de San Juan. Están todos cordialmente invitados, sobre todo aquellos de otras ciudades y puertos del Caribe que son parte de este sistema de defensa. Se iba a hacer este año, pero con lo de la pandemia decidimos aplazarlo para el año que viene. Y dentro de eso hay un componente muy importante, y es que nosotros logramos identificar la colección de Bautista Antonelli en gateo, totalmente inédita, de su monte frumentario. Hemos logrado un convenio con el alcalde de Gateo que nos permitió escanear toda esa colección y por primera vez va a ser publicada en esta obra. Y conocer esa otra cara de Bautista Antonelli. Muy bien, doctora, pues una excelente invitación. Esperemos, doctor, en esta perspectiva, que ahora sí, otra vez, la perspectiva vuelva a sentarse con nosotros para hacer planes a futuro y conocer todo lo que nos resta por conocer de esta magnífica obras militares, estas fortificaciones militares a lo largo de todo el Gran Caribe. Muchas gracias, doctora, por su excelente conferencia. Doctor Juan Antonio Siller, muchas gracias. Doctor Robert Jackson, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Facebook Live. Les agradecemos y los invitamos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio. Muchas gracias y hasta entonces que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.